Bueno, entonces habíamos dicho que ya empezaban ustedes con el tema de simplex, de aprender a hacer el método simplex a mano, que es el procedimiento, o es uno de los procedimientos que realiza los softwares de manera automática para resolver los problemas y darnos la solución. Como ustedes ya habrán visto, es un cálculo que es repetitivo y siempre es lo mismo, siempre es exacto y siempre de las mismas reglas. Entonces es muy fácil de automatizar. Por eso los software hay tanto software tan fácil, hay software online, hay de todo. Bueno, así que si se puede hacer de manera tan fácil y repetitiva, ustedes no deberían tener problema para aprenderlo a hacer a mano. Bien, ¿cuáles eran las reglas iniciales para ejecutar el método simplex? Y hay varios métodos simplex y este es el que nosotros vemos, es el tabular, CJ-ZJ, se llama así. Por ejemplo, una alumna hizo una pregunta ahí en el foro de consultas de ejercicios y ella estaba controlando con respecto de la página web PHP Simplex. Y bueno, la página PHP Simplex hace un método distinto y por eso se ven tablas distintas a las que nosotros usamos acá. Entonces no vas a poder comparar las tablas que usa el PHP Simplex con las tablas que hacemos nosotros. ¿Mm? Entonces ese software no es muy recomendable. Em, Bien. Bueno, para aplicar el método, utilicemos un ejercicio de la guía, un ejercicio de ejemplo, y vamos a ir paso a paso. Este es el caso de uno de la guía vieja, el número 6, que es de la cerámica San José, que nosotros creo que estuvimos haciéndolo, si no fue en este curso en el otro, y acá está hecho de una manera distinta, así que no está de más repasarlo para verlo cómo se resolvió de otra manera. Yo lo tengo acá en el Excel pegado al ejercicio, que es este Excel, después se los voy a compartir, se los voy a subir al curso de ustedes. Este no es el de la resolución. Mm, Lo tenemos acá en planteo, ejercicio número 6. Bueno, vamos a traer al frente esto. Listo, vamos a repasar cuáles son los datos del ejercicio. Dice, Cerámica San José quiere terminar un plan de producción óptimo de sus productos: cerámico esmaltado, ladrillo block y tejas. El proceso de producción de estos ítems requiere diferentes combinaciones de horas de mano de obra, horas de secado y horas de horneado, que se muestran a continuación. Entonces es lo que está acá en la tabla: cerámicos, tejas y ladrillos, las horas de mano de obra, secado y horneado, cuánto consumían 100 unidades de cerámicos, 5 horas de mano de obra. Bueno, secado 4 y horneado 4. Bien. Se estableció una relación dada por las ventas pasadas entre la cantidad de tejas a producir y la producción de ladrillos, la que dice que la producción de tejas debe ser igual al 30% de la producción de ladrillos. Por otro lado, el gerente de producción ha determinado como norma producir al menos una cantidad de cerámicos equivalente al 15% de la producción total. Cerámicos, tejas y ladrillos. Esa es la producción total. La empresa dispone de 320 horas de mano de obra. No hay restricción con las horas de secado ni con las horas de horneado. No se deben producir, y por otra parte, no se deben producir más de 1500 unidades de cerámicos. Y se pide formular un problema lineal para maximizar las ganancias de Cerámica San José.
Define las variables de decisión y las variables de holgura y elabore la tabla inicial de simplex. Indique el vector solución de esta tabla, el valor de la función objetivo y la variable que entra y la variable que sale. Bien. Después les paso el link acá de Telegram, que no es crítico para ahora. Bueno, cuando lo vimos en clases, lo resolvimos definiendo las variables como XC, cantidad de lotes de 100 cerámicos a producir en el periodo. Bueno, ahora yo lo tengo resuelto por cada unidad. No lo tengo por lotes de 100. Entonces, ¿cómo quedaba la función de maximización? Bueno, la función de maximización era la maximización de ganancias con la producción de cerámicos, tejas y ladrillos para el periodo, y era igual a la sumatoria de los ingresos que generaba, en este caso, 100 unidades de cerámicos generaban 40 de ingresos. ¿Dónde están los ingresos? Beneficio, acá. 8. Bueno, 8 cada 20, entonces cada 100 era 40. Después tejas, 5 cada 10, entonces cada 100 es 50. Y ladrillos, 12 cada 10, entonces 120 cada 100. Estaba todo en un módulo de 100. Ahora, si yo lo voy a pasar por unidad, va a ser esto dividido 100, ¿no es cierto? Entonces, traigamos el cuadrito que nos va a ayudar acá, que dice, los ingresos serían 8 pesos o dólares cada 20. Entonces, directamente era acá, 8 sobre 20, era por unidad, ingresos por unidad. Esto es 5 cada 10. Y después esto era 12 cada 10. Entonces, está planteado como ingresos por cada unidad de elemento. Bien. Y después teníamos los consumos de mano de obra, que tenemos como límite 320 horas. Bueno, entonces los consumos de mano de obra de cerámicos es 5 horas cada 100 unidades, entonces lo hice por unidad. Después 6 cada 100 y 8 cada 50. Entonces la sumatoria menor o igual a 320 horas de mano de obra. Y después teníamos que la cantidad de tejas tenía que ser igual al 30% de ladrillos. Entonces esto es así tal cual, cantidad de tejas igual al 0,3 de los ladrillos. Después cerámicos tiene que ser como mínimo el 15% de la producción total. Entonces unidades de cerámicos sobre la suma es el 15% de la sumatoria de todas las unidades de todos los otros productos. Y XC también cerámicos tiene que ser menor o igual a 1500 unidades. Entonces esa es la explicación de los números del ejercicio este. Bien. ¿Qué hacíamos? Bueno, la reordenábamos para que quedara los valores para el lado derecho, valores positivos y solamente números, nada de variables. Y en el lado izquierdo teníamos todas las variables del problema. Entonces, esta ya teníamos calculado. Este pasaba el 0,3 restando y quedaba igualado a 0. Acá pasaba el 0,15 restando para otro lado y el 0,15 negativo con el 1 acá positivo termina en 0,85 XC y queda mayor o igual a 0. Y después teníamos bueno, las tejas, las cerámicas menor o igual a 1500, no había que hacer nada. Bien, entonces tenemos el ejercicio ya reducido. Pasábamos ahora a esta parte, que es el ejercicio inicial, es el que se llama canónico. Y lo pasábamos al formato estándar. ¿Por qué? Porque Simplex necesita que lo pasemos al formato estándar, donde son todas igualdades. Entonces ahí podemos resolverlo con Simplex. Bueno,
O como ustedes vieron, para pasarlo del canónico al estándar, hay una serie de reglas que tenemos que aplicar. Tenemos las variables de holgura, que las llamamos S, positivas, que se agregan cuando la restricción es de menor o igual. Por ejemplo, acá, menor o igual a 320. Entonces, en esta restricción se agrega más S1. ¿Qué significa esa S1 que agregamos? Bueno, eso es muy importante que sepamos interpretar todos los significados de cada uno de los elementos de las inecuaciones. S1 significa la holgura, la cantidad de, en este caso, mano de obra que no se está utilizando y que queda pendiente de utilización para completar el uso de las 320 horas. Entonces son horas de mano de obra no utilizadas. Si yo para la solución que me da óptima utilizo 300 horas de mano de obra, entonces me van a faltar utilizar 20 horas de mano de obra para igualar a 320. Entonces, la interpretación de la S1 es horas de mano de obra no utilizadas, que están disponibles y no utilizadas. Bien, después, ¿no tenemos otra de menor o igual? Sí, esta, menor o igual a 1500. Entonces, XC más S3. Bueno, cuando yo los voy enumerando porque vamos yendo una por una. Ahora me adelante. Entonces, S3 es la cantidad de cerámicos, o sea, no son cantidad, sino unidades de cerámicos que faltan producir para llegar a 1500 unidades, por ejemplo. La segunda restricción es de igualdad. Bueno, las restricciones de igualdad, acá tenemos puesta que ingresa la variable artificial. Que la variable artificial, porque es artificial, no tiene ningún sentido. Es parte de un problema que no existe, es artificial, es otro problema que no es el que estamos resolviendo. ¿Hay que ponerle la artificial en el primer paso? No. Hay que poner la ecuación sin la artificial. Esto no existe al principio. Entonces se queda la ecuación igual a 0. Después vamos a ver si la necesitamos o no a la artificial. ¿Por qué es bueno no agregarla? Porque nos ahorra cálculos. Si agregamos la artificial, tenemos que agregar toda una columna de cálculos para esa artificial. Bueno, acá tenemos de mayor a igual, la otra regla. Cuando tenemos mayor a igual, lo que ingresa sí o sí es la variable de excedente. Y lo que puede o no ingresar es la artificial. Bueno, entonces, en este caso se agrega, la llamamos S2 más la artificial a 2 igual a 0. ¿Qué significado tiene S2? Bueno, esta es más difícil de interpretarla, más teniendo esta estructura de programación. Pero si vemos en el planteo de esta forma, es más fácil interpretarlo. S2 sería, vieron que es de mayor o igual. Bueno, XC mayor o igual al 15% de la producción total. O sea que si yo produjera el 15% exacto, esta restricción me daría 0. Sería este XC se anularía con la sumatoria de todos estos otros. O en el ejercicio anterior, esto sería igual a esto. Digamos que si la producción total eran 1000, bueno, si eran 1000, acá eran 150. Entonces XC 150 y vale 150 y 150. Ahora, si el otro lado era, si X es 150, pero la producción total es 500, bueno, también cumple que X es mayor al 15% de la producción total. Entonces, la variable excedente representa el número de unidades que superan esta restricción, este límite de mínima. Entonces, cantidad de cerámicos que se produjeron por encima del 15% de la producción total. Eso es lo que significa
las variables de holgura, lo que se produjo por demás de la restricción de mínima. Bien, y listo. La restricción 4, ya habíamos visto que C3 era la cantidad de cerámicos que faltaban producir para completar 1500 unidades. Siempre están las restricciones de mayor o igual a 0, que para describirla bien se puede decir como no negativas. Vieron que nosotros hacemos definición de variables positivas, de continuas, 0 y positiva. Bueno, la forma más simple de decir no negativos es esa, porque sería todo lo que no es negativo. Las X pueden tomar cualquier valor que sea no negativo. Entonces 0, positivo, continuas, todo el otro tipo de variables pueden asumirlas, siempre y cuando no sean negativas. Entonces, mayor o igual a 0 significa no negativas también. Bueno, listo. Ahora viene el tema, todavía lo de las M's no los voy a decir. Viene el tema de las variables artificiales. Bueno, a ver, vamos a ver. Las variables artificiales se agregan si son requeridas para formar la matriz identidad. Esa es la necesidad por la cual se agregan, para formar la matriz identidad. Y acá tendremos que ver el diagrama de flujo de Carignano, que está acá en el PowerPoint, pero para verlo más grande está en el Excel. A ver, donde esto está en la página 83 de la Carignano, donde nos dice que en la primera fase, cuando nosotros creamos la tabla simplex, tenemos que formar m vectores unitarios. Si los formamos, no necesitamos agregar variables artificiales y pasamos a resolver la primera tabla simplex. Ahora, si no tenemos los m vectores unitarios, entonces tenemos que agregar variables artificiales. Y bueno, dice dónde agregar las variables artificiales. Bueno, acá es según dónde necesitemos. Ya lo vamos a ver en el ejercicio directamente. ¿Y con qué coeficiente entran esas variables? Porque tanto las variables de holgura como excedente ingresan a la función objetivo. Bueno, ¿con qué coeficiente ingresan? Acá vamos a ver que nos dice que en un caso de maximización ingresan con menos m y en un caso de minimización ingresan con m. Bueno, vamos a ver, a explicar ahí cómo sabemos cómo ingresan en la función objetivo. Entonces, acá tenemos las reglas de la función objetivo. Cuando es de maximización o cuando es de minimización, lo mismo, tanto las variables de holgura como de excedente ingresan como están. Si las variables de holgura siempre son positivas, siempre ingresan positivas, pero con coeficiente 0. ¿Por qué? Porque estamos en la función objetivo, estamos hablando por ejemplo de cuánto me ingresa de dinero de utilidad por cada unidad de producto. Bueno, las holguras no tienen un ingreso, no generan beneficio. Entonces 0. Y siempre 0. Y las de excedente tampoco, se agregan con coeficiente 0. Y las artificiales, acá sí viene la diferencia entre maximización y minimización, que es que la m tiene el propósito de hacer lo contrario a la función objetivo. Y m representa un valor gigante para el ejercicio. Si yo estoy en un ejercicio de maximización, que quiero maximizar un beneficio, por ejemplo, la m lo que va a hacer es restarme el beneficio. Es restar, por eso entra con negativa. Y es un valor gigante. Entonces, ¿por qué se elige un valor gigante? Para que el algoritmo de simplex lo elimine de la ecuación, porque lo que sabemos es que queremos maximizar, no queremos que haya variables que nos perjudican. Entonces, por eso el coeficiente de la m. Después, si tenemos un problema de minimización, la m hace lo contrario, te agrega costo. Si vos querés bajar los costos, bueno, la m te agrega costos. Tiene un valor desproporcionado.
Entonces, por eso no tienen que estar las variables artificiales en una solución, porque porque no existen en el problema real y porque además te arruinan todo el resultado. Bien, vemos cómo quedaría la función objetivo acá arriba. Sería lo mismo que teníamos al principio, más el agregado de la holgura, menos la excedente, más la otra holgura y menos las dos artificiales. Bien, ahí nos quedó planteado en formato estándar el ejercicio. Bueno, acá en esta filmina lo que dice es que representan las variables S1 y S3, 1 y 2. Acá lo describíamos. Las horas de mano de obra no utilizadas, la cantidad de producción de tejas que supera el mínimo del 15% del total de la producción en el periodo, que se interpreta acá. Cantidad de cerámicos no, S3, cantidad de cerámicos no realizados o cantidad de cerámicos que faltan para llegar al máximo de 1500. A1 y A2 no tienen significado. Acá les dejo pegado el diagrama de Carignano que lo vamos a ver, no sé si todavía ya es fácil de interpretar o no, porque ya pegamos las variables y aplicamos la primera solución de la tabla. No, todavía no podemos ir. Y acá hay direcciones de programas para resolver los problemas de programación lineal en PHP Simplex, que no es recomendado porque además Sergio Castro me dijo que tiene errores. Yo no sé cuáles son los errores, pero utiliza otro método que no te permite comparar las tablas tampoco. Lindo se puede usar, no te va a mostrar las tablas, te muestra el resultado. WinQSB, que tenés que instalarlo en una máquina con un Windows de 32 bits. Y esta otra página que tiene un montón de programas online, incluso graficación también. Está buenísima. Pueden probar ahí también para si no tienen instalado Lindo, por ejemplo. Bueno, listo. Pasemos ahora entonces a hacer el ejercicio y aplicar la metodología de Simplex. En este caso, que estamos hablando del mismo ejercicio. Y que es un caso particular de la resolución. Tiene un bucle que vos lo empezás a resolver y queda como dentro del bucle, no sale. Y para salir de ese bucle lo que hay que hacer es elegir un resultado que no sería el del procedimiento. Y ahí rompes el bucle y seguís hasta la resolución. Bueno, por acá tenemos lo que sería el escrito de la forma canónica. Maximización de z, variable 1, 2, 3, con los coeficientes 0,4, 0,5 y 1,2. Después las restricciones para las variables 1, 2, 3, sus coeficientes, los sentidos de las restricciones y los valores, los lados derechos. Lo pasábamos primero a formato estándar. Bueno, ¿qué les decía yo de acá de las artificiales? Que en principio no se ponen las variables artificiales. Queda el casillero en blanco. Bien, entonces tenemos la función objetivo ahora con el agregado de las variables de holgura, excedente y posiblemente las artificiales. Sacamos acá, digamos, hasta ahí sería el principio. Y escribimos las restricciones agregando la variable de holgura para la de menor o igual. La de igual no le agregamos nada. La de mayor o igual le agregamos S3, S2, la variable excedente. Y la 4 agregamos la variable S3 que es de holgura. Igual a los valores del lado derecho. Bien. Bueno, ahora sí,
pasamos a completar la primera tabla de simplex. La primera tabla de simplex ya habrán visto. Tiene la columna de los coeficientes de las variables que están en la base, que son las x sub i. Esta es la columna de la solución. Y después teníamos una columna por cada variable de la función objetivo, donde tenemos que escribir Hola, una fila con los coeficientes de estas variables. Sí. ahí le digo al Fabio, Roy, estoy en clase yo ahora. Ah, bien, está. Ah, Se le abre el chao, micrófono. chao. Vamos a silenciar. Fabri, Ahí está. Bien. Bueno, estos son los coeficientes de la función objetivo. Entonces x1 es 0,40, x2 es 0,5, x3 0,2, s1 el coeficiente 0, s2 el coeficiente 0, 3 0. Y acá las artificiales todavía no están. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos a completar esta tabla? Empezamos por, esto no está todavía, y esto no está todavía. Empezamos por fila o por columna, como nos guste. Escribimos los valores de la solución. Entonces los valores de la solución son los valores del lado derecho. 320, 0 y 1500. Después la primera columna, que son los valores de x1. Entonces tenemos 0,5, 0, 0,85 y 1. La columna de x2, Profe, sí. disculpe, ¿puede hacerle un poco de zoom Poco de por zoom, sí. pantalla? Está perfecto. Tienes razón. Gracias, profe. Perfecto. Así avisen ustedes si no se está viendo bien. Siempre algo se puede hacer. Bueno. x2 es esta columna de valores. Entonces tenemos acá 0,6, 1, 0,15, 0. x3. Y después tenemos s1. Que esta columna, fíjense, tiene algo particular. Es un 1 positivo y todos ceros. La vamos a marcar así. Después, fíjense, esta otra tiene todos ceros y un 1 pero negativo. Bueno, esto es un vector de los que decía Carignano. Vectores unitarios. M vectores unitarios. Bueno, este es un vector unitario, este no es un vector unitario. El 1 positivo no me sirve. Bueno, acá vemos la otra columna S3 y acá tenemos sí un vector unitario. Entonces lo voy a resaltar. Y después esta columna no la tendríamos y esta columna no la tendríamos. Entonces, hasta ahora tenemos este cuadro. Bien, ahí donde tenemos que ver si nos hacen falta o no las variables artificiales para completar la matriz identidad. ¿Cuál es la matriz identidad? Bueno, vieron que tenemos 4 filas. Bueno, vamos a tener que tener acá 4 columnas que nos completan la matriz de identidad. Bueno, en este caso tenemos 1 y 2. Nos faltan 2 más para completar las 4. Entonces ahí sí vamos a decir, bueno, necesito 2 variables artificiales porque son 2 columnas las que me están faltando. Entonces ahí sí vamos a meter las artificiales. Va. Bien, entonces agrego 2 artificiales. Acá en la restricción de igualdad me podía ingresar la R1, en la restricción que era de igualdad, y en la Profe, una restricción, consulta. sí, ¿Puso a grabar la clase? sí, estoy grabando. 29 minutos llevamos. Bien, bueno, gracias. Después, restricción 3, que era de mayor o igual. Bueno, agregamos R2. Listo. Ahora esta R que agregamos tenemos que meterla en la función objetivo. Bueno, se agregaban las variables y con el coeficiente m, que es el método de la gran M que se llama,
en función de que esto es de maximización, entonces la m es de negativa. Las dos m negativas. Bien. Hasta ahí tenemos eso. Ahora tenemos el problema acá de los coeficientes de las R. Yo acá tendré que poner m y menos m, ¿no? Pero si yo pongo eso acá, bueno, a ver, no están los cálculos acá. Me tiene que dar error porque no, Excel no procesa resta de letras con número. Claro que no me genera. Ctrl Z. Si yo le pongo una letra acá, me tiene que... No sé, ahí no está haciendo los cálculos de manera automática, algo ahí tiene algo raro. Bueno, pero no, Excel no te hace cálculos de letras y números. Es raro. No sé, la actualización de cálculos, ¿cuál era? F8, F5. Bueno. Yo, entonces, ¿cómo hago para saltear este inconveniente del Excel que no me permite poner la letra? Le pongo un valor a m que sea gigante en relación al ejercicio que estamos realizando. A ver si esto está vinculado o no. Sí, acá está vinculado y acá no. Entonces la m en este caso podría valer 1000 millones o en negativo menos este valor y menos este valor. O bueno, un número para que quede más cómodo. En este caso es suficiente con que valga 10.000. Ven que no se actualiza. Ahí está. No se actualiza el valor. Las fórmulas. Creo que apreté algo de que no se actualicen automáticamente las fórmulas. Profe, creo que es en opciones. Hay una parte que dice fórmulas. Y Sí, ya, acá en fórmula, administración, rastreo, quitar, mostrar creo fórmulas, que es opciones de cálculo. opciones de cálculo, automático. Ahí Ahí está. está. Bueno, vieron que había eso. A ver, si le pongo una letra acá, ven ahí me da el error. No puedo poner letras. Eso quería mostrarles. Listo. Entonces, para hacerlo en el Excel, resolverlo en Excel, prolijamente, yo le pongo un valor. Bien. Entonces, si yo le pongo un valor a esto, agrego las columnas de las artificiales. Entonces, en la tabla le pongo lo que aparece acá también. Acá no existe. Acá vale 1, acá no existe, acá no existe. Acá 1, 0, 0. Entonces los valores son 0, 1, 0, 0. Después 0, 0, 1, 0. Bien, entonces, ¿qué pasó acá? Generé los dos vectores unitarios. Dos vectores unitarios. Listo. ¿Tengo los 4 vectores unitarios que necesito? Sí. ¿Se forma la matriz de identidad que necesito? Sí. ¿Ustedes vieron cuál es la matriz de identidad? No sé si la vamos a ordenar para que vean la matriz de identidad que se forma. Veamos así como gráfico. Esta sería una columna. ¿No? Control Z. Veamos como gráfico. Esta otra matriz de identidad, pero no está desordenada, digamos, la matriz de identidad. Copio esto, la pego como gráfico. Esta es la segunda. Y acá tenemos la tercera y la cuarta. Especial, gráfico. Bien. Esta es la matriz de identidad. La diagonal tiene todos unos. Eso es lo que necesitamos que se forme. La matriz de identidad. Una diagonal con todos los unos y todo el resto cero. Entonces, con las columnas lo que tenemos que buscar es que se forme eso. Listo. Entonces, si se formó, ahora podemos empezar a determinar cuál es la primera solución básica
Acá tiene solución factible básica. En inglés está acá. Bueno, ¿cómo se determina la primera solución básica? Buscamos por cada fila dónde está el primer vector unitario. Entonces acá tenemos la fila 1 y el primer vector unitario es este. ¿Y cuál es la variable asociada? S1. Bueno, entonces entra a la base S1. En la segunda fila, el primer vector unitario que traemos es R1. Entonces entra a la base R1. Después el primer vector unitario que tenemos acá es R2. Entonces entra R2. Y acá el primer vector unitario que tenemos es, ahí está, S3. Entonces entran las 4 variables básicas de la primera solución. Un alumno hizo una pregunta que estaba inteligente, que dijo si alguna de estas variables hubiese tenido un 1, si entraba a la base o no entraba a la base. Y bueno, en este caso acá no, porque no es un vector unitario. Pero si hubiera sido un vector unitario todo esto, bueno, sí, tranquilamente entra a la base la variable x1. Pero tiene que ser vector unitario. Esto no es vector unitario, entonces no sirve. De hecho, si hubiera sido eso un vector unitario, nos hubiera hecho falta una R- directamente. ¿Ven? Y nos vamos a ahorrar todos los cálculos que están relacionados a esa R. Bueno, hasta acá ya vamos a completar. Ahora nos falta completar esta columnita, que es repetir los coeficientes de las variables que entraron a la base. Entonces, S1, ¿qué coeficiente tiene en la función objetivo? Bueno, el 0. El 0. Bueno, la artificial, ¿qué coeficiente tiene? Bueno, menos m. En este caso, menos m vale menos 10.000. R2 también tiene menos m. Bueno, entonces tiene menos m. Y S3 vale 0 el coeficiente. Entonces tiene 0. Listo. Entonces copiamos los coeficientes de las variables que están en la base. Bien. Veámoslo en la hojita donde está el proceso hecho a mano. Que acá es todo lo mismo. Nada más que ven acá el coeficiente de la R o de la artificial es menos m en los dos lados. Y acá en los coeficientes de las variables de la base también entran como menos m. Bueno. Ahora tenemos que calcular esta fila, que es el ZJ. Bueno, ¿cómo se calcula el ZJ? Es la sumatoria, es la suma producto de dos columnas. Acá uso directamente la fórmula suma producto, que vale decir las dos columnas que se tienen que multiplicar y sumar, que te hace el valor de la solución multiplicado por el coeficiente de la variable. Entonces 320 por 0, 0 por menos m, 0 por menos m y 1500 por 0. Entonces se dan cuenta que todos se anulan acá. Este por 0 es 0, más este por menos m también es 0, más el 0 por menos m también es 0, y 1500 por 0 es 0. La sumatoria total de esto es 0. Ahora la siguiente celda, que pertenece a la columna 1, antes pertenecía a la columna solución. Bueno, de paso, ¿qué es este valor? Esto es el valor de z directamente, esta celda. Y que ese es el resultado, es el primer resultado posible que tiene el ejercicio. Que, bueno, en este caso es un resultado que no es factible porque tiene variables artificiales. Si fuese un primer resultado sin artificiales, es un resultado posible. En este caso es un resultado no factible. Bien. La siguiente columna del x1, el z, ¿cómo se calcula? También la suma producto. ¿De qué? Lo mismo. El valor de la columna multiplicado por los coeficientes de las variables que están en la base. Entonces, 0,05 por 0. 0 por menos m y 0,85 por menos m y 1 por 0. Bien.
¿qué resultado vamos a obtener acá? Este 0 por 0 da 0. Y después acá sumo 0 por m menos m0. Y acá tendría 0,85 por menos m. Entonces el resultado sería menos 0,85m. Y acá 0. Bueno, en el Excel nos va a quedar menos 8500. Pero en la resolución a papel nos va a quedar menos 0,85m. Porque tenemos 0,85 por menos m. Y bueno, el resto da 0, entonces queda menos 0,85 por m. Directamente queda así. La siguiente columna, lo mismo. Los valores de la columna multiplicado por los coeficientes de las variables. La suma producto. Estos valores de las columnas tienen un nombre para que vayamos sabiendo. Se llaman tasas de sustitución. Cuando veamos sensibilidad, vamos a interpretar qué significa. Bueno, entonces la sumatoria es la tasa de sustitución multiplicado por los coeficientes de las variables que están en la base. Hacemos toda la suma y en este caso también nos daría un menos m, está acá, menos 0,85m, que se haría de acá, de esta, esto es 0 por acá, 0,6 por 0, 0, más 1 por menos m, nos daría menos m, más menos 0,15 por menos m, daría más 0,15m. Entonces, menos m más 0,15m nos terminaría dando otra vez menos 0,85m. Y 0 por 0, 0. Listo. Bueno. Y así sucesivamente para todas las celdas de esta fila. Bien. Veámosla en el papel como quedaba. Entonces quedaba 0, menos 0,85, menos 0,85m las dos. Este queda 0,45m, que vendría a ser, esto es por 0, esto es menos 0,3 por menos m, daría 0,3m. Menos 0,15 por menos m, daría 0,15m. Entonces acá se suma 0,3 más 0,15 daría el 0,45m. Y después 0, 0 no suma más nada, 0,45m. Y acá sería este 1 se anula con el 0 y el resto es todo 0, así que da 0. Acá el menos m, el menos 1 se multiplica por menos m y nos da m. Acá el menos 1 se multiplica por 0, da todo 0. Acá el 1 se multiplica por menos m y nos termina dando menos m. Y acá este 1 por menos m y nos termina dando menos m. Bien. Ninguna duda por ahora en el chat. Ahora Tengo vamos una a... pregunta. Sí, ¿Este ya sería un ejercicio más o menos tipo parcial? sí. Todos los ejercicios de Simplex tienen la misma dificultad. No hay más difíciles. Sí hay diferencia entre los resultados, cómo terminan. Pero el procedimiento es exactamente el mismo para todos. Claro, como el mismo procedimiento depende por ahí el planteo del ejercicio, si es un poquito más complicado o no. Claro, lo más complicado es el planteo, la programación. Después el método se aplica de manera automática y puede haber acá detalles. En qué variable entra y qué variable sale, hay señales que vos tenés que leer ahí. Y al final, cuando termina también, hay señales que hay que ir leyendo para interpretar el resultado. Pero el proceso es automático. No hay que pensar nada. Bien. Bien. Ahora vamos por esta fila, que es el CJ menos ZJ. Bueno, ¿por qué se llama así? Porque justamente, vieron que esta fila se llama CJ y esta fila se llama ZJ. Bueno, es la resta. CJ menos ZJ. Entonces en este caso sería 0,4 menos lo que está acá. Y acá había una letra. Entonces 0,4 menos 0,85m.
Entonces sería al final más. Y queda así. 0,4 más 0,85m. No lo podemos mezclar. La siguiente sería 0,5 menos 0,85m. Entonces transforma el más y es 0,5 más 0,85m. En este otro caso, 1.2 menos 0,45m. Bueno, queda 1.2 menos 0,45m. Acá, 0 menos 0, 0, 0 menos m, 0 menos 0, 0, menos m, menos m, queda 0. O sea, sería menos m más m. Y menos m, menos m, queda 0. Bien. Ahí resolvimos la primera tabla y ya podemos decidir cuál es la variable que entra y cuál es la variable que sale. Bueno, ¿cómo hacemos para definir cuál es la variable que entra? El primer paso. Si estamos hablando de maximización, la variable que ingresa es la que me incrementa más mi próximo resultado. Cuando yo ingreso una unidad más de esa variable, me genera ese incremento en z. Entonces se elige esa, la más grande, la que más maximiza el resultado de z. Y eso es lo que significa CJ menos ZJ. Es la contribución que hace cada una de estas variables a z, que nos puede agregar. Bien. A ver cómo está acá en el Excel. Entonces hicimos así, nada más que ahora la m tiene un valor. Y nos quedó así, 0 acá, menos 10.000 que es la m, justamente, 0, 0, 0. Perfecto. Bueno, acá, ¿cuál sería la variable de estas de toda la lista que tenemos que nos genera el mayor ingreso? El más positivo. Bueno, sería 8550. Compite con esta 8540. Bueno, este 8500 viene de la m. Si nosotros le agregáramos más valor, sería más grande el resultado acá. Pero siempre se mantiene que va a tener una mini diferencia el x2. Bueno, ¿cómo se lee eso en el resultado a papel? Bueno, ¿cuál es el valor más grande de toda esta lista? Bueno, tenemos 0, tenemos 1.2, tenemos acá, menos 0.45m. Entonces, por más que tengamos un valor muy grande acá numérico, no sé, 1.000.000, si está restado por menos m, de cualquier fracción de m de lo que sea, es negativo. Porque m vale 1.000.000.000, entonces termina siendo negativo, sí o sí. Entonces la m negativa es resultado negativo. Ahora tenemos dos m positivas. Bueno, la variable que va a ingresar va a ser la que tenga la m positiva más grande. Siempre que haya una m, si no es el número más grande que hay de toda la fila. Eso cuando se van eliminando las m, así que ahora al principio arranca con m. Bueno, entonces entre estas dos m que tenemos acá, que son iguales, 0.85, la diferencia la hace el 0.5 este. Entonces desempatan con el valor numérico. Entre 0.4 y 0.5, ¿cuál es más grande? 0.5. Bueno, entonces desempatan con el numerito. Ahora, si esto hubiera sido en vez de 0.85 o hubiera sido 0.86m, ya está. ¿Cuál de las dos m es más grande? 0.86m. Bueno, listo, define la m. En el caso que empaten, ahí definen los números. Bueno, entonces se marca. La variable que ingresa es x2. Bien. Volvamos al Excel. Entonces, listo. Marcamos x2 y marcamos la columna. ¿Ven que están pintados en verde? Bueno, eso es porque esta columna se llama columna pivot. Y ya vamos a ver por qué. La marcamos. Ahora tenemos que ver la variable que sale. Estas son las que entran. Y alguna de estas de la base
es la que sale. Bueno, ¿cómo hacemos para definir cuál es la que sale? Bueno, para eso está la columna esta tita. ¿Cómo se calcula este número que está acá? Yo le puse la formulita. Es el valor de la solución sobre la tasa de sustitución. ¿Y valor sobre cuál tasa de sustitución? Bueno, sobre la tasa de sustitución de la columna pivot. Entonces ven que acá está marcado. Solución L17 320 dividido N17 0,6. Entonces 320 sobre 0,6 nos va a dar obviamente un valor más grande, 5335. La otra fila sería solución 0 sobre 1. Bueno, sobre 1, 0 sobre lo que sea, da 0. La otra fila es menos 0,15 sobre 0. No, al revés. 0 sobre menos 0,15. Bueno, acá da 0. Y 1500 sobre 0 da infinito. Infinito positivo. Vemos la resolución de papel. Acá le ponemos 5333, creo que este es periódico. 0, 0 y acá infinito. Infinito positivo. Si fuese dividido un valor, no, pero nunca hay valores acá negativos. Entonces, bueno, da infinito directamente. Listo. Calculamos esto. Ahora, acá, ¿cuál es la señal que tenemos que leer? Siempre tenemos que elegir el menor valor, siempre y cuando sea 0 o más. Entonces 0 es el mínimo del valor que podemos elegir. Y después de ahí 1, 2, 3, hasta el infinito positivo. Entonces por eso le puse acá. Siempre se elige el menor valor de los que son mayor o igual a 0. En este caso tenemos un caso particular que hay dos valores que compiten. Hay un empate de la variable que sale. Hay dos posibilidades. Si este tuviera un valor 1, bueno, el que sale es este, el 0. Pero no, tenemos dos valores iguales que son el menor. Bueno, elegimos cualquiera de los dos. No hay una forma de elegir cuál es mejor. Entonces elijo el primero yo. Profe, Sí, profe, te escucho. perdón, una consultita. En el teórico, el profe Rosas nos dijo que en el caso de tener, en este caso, por ejemplo, 0 sobre menos 0,150, no le elegíamos ese valor porque si fuera distinto de 0 daría un número negativo. Sí, bueno. Puede ser entonces una señal para decir, bueno, entre los dos ceros, ¿cuál elijo? Bueno, el que no está dividido por un valor negativo. Está bien. No, eso yo no lo leí en ningún lado, así que, pero el profe tiene muchos años más que yo, así que debe haberlo leído que es así. Bueno, y lo haber practicado, obviamente. Entonces, bueno, justo elegí el que está dividido por un valor no negativo, que es el que está dividido por 1. Bueno, entonces R1 es la variable que sale. Entonces ya tengo definido quién entra y quién sale. Y ahora pasamos a la segunda tabla. Pero antes de pasar a la segunda tabla, tenemos que hacer el control de optimidad. Si esta es la solución o no óptima. Bueno, ahí volvamos a la Carignano. Bueno, entonces esta es la primera fase, que obtuvimos la primera solución factible básica. Agregamos los vectores unitarios. Entonces pasamos la primera solución. Bueno, ¿a dónde los agregamos? Ya vimos dónde lo agregamos para formar la matriz de identidad. Con qué valores se agregan las m's. Obtenimos la primera solución de la tabla y verificamos si era óptima. Bueno, entonces, en función de qué es óptima o no. Cuando hablamos de maximización, si todos los CJ menos ZJ son menores o iguales a 0, significa que llegamos al óptimo. ¿Por qué? Porque no podemos hacer que se incremente más la función z, no la podemos maximizar más.
acá en esta solución tenemos valores positivos. Este y nada más. Estos dos son positivos. Entonces, a medida que vamos ingresando x1 y x2, vamos a incrementar el resultado de z. Bien. Entonces todavía no estamos en el óptimo. Si hubieran sido todos ceros o negativos, ahí sí. ¿Por qué? Porque cuando ingresaríamos a alguna de las variables, o no sumaría nada, no aportaría nada a z, o lo reduciría a z. Y nosotros queremos maximizar. Entonces por eso es que no estamos en el óptimo. Cuando tengamos un ejercicio de minimización, va a ser al revés el concepto. Vamos a estar en una solución óptima si todos los valores son positivos o ceros. Porque yo quiero ir minimizando. Entonces siempre voy a elegir los más negativos para ir restando a z. Y en el momento que todos son ceros o positivos, ya no puedo restar más a z. Entonces me empieza a incrementar. Entonces ahí llegué al óptimo. Eso es lo que dice Carignano acá. Maximización, todos positivos 0. Minimización, todos ceros o positivos. Acá todos ceros o negativos. Entonces, bueno, ¿estamos en el óptimo? No. Listo. Entonces vamos a pasar al mejoramiento. Variable que entra. Eso es lo que hacemos cuando buscamos el mayor para maximización. Buscamos el mayor CJ menos ZJ. Y para minimización buscamos el menor CJ menos ZJ. Vamos a silenciar acá. Y la variable que sale. Bueno, eso se hace dividiendo la solución sobre la tasa de sustitución. Y nos fijamos en los que sean mayor o igual a 0. Y se busca el menor de los lambda, el mínimo, acá está, este es el mínimo. Mínimo de los lambda que cumple con la restricción de que sea mayor que 0 o positivo. Acá debe ser mayor o igual a 0, porque los ceros también valen. Bien. Y actualizamos la solución. Pasamos a hacer una nueva tabla y controlar si es óptima. Bueno, entonces pasemos a la siguiente tabla. Bueno. ¿Cómo actualizamos la tabla? Esta tabla está vacía al principio. Bueno, no tiene nada. Está toda vacía la tabla. Bueno, ¿cómo empezamos a cargar la siguiente tabla? Bueno, lo que se hace es empezar por... bien, faltaba que les dijera, bueno, así como esta era la columna pivot, esta es la fila pivot y esta es la que se llama celda pivot. Yo le puse nombrecito, se llama celda pivot, x2 sería la columna pivot en este caso y la fila 2 sería la fila pivot en este caso. Bien, lo que hay que hacer en la siguiente tabla hay un objetivo que es formar un vector unitario en esta columna, que era la columna pivot anterior. Entonces, ¿qué necesito? Que la celda pivot sea 1 y que el resto sea 0. Ese es el objetivo. Entonces, para llegar a eso, lo que hacemos son operaciones elementales de fila, que son las que tengo acá escritas y que están acá también descritas. Bien, ¿cómo se hacen estas operaciones elementales de fila? La primera operación elemental de fila que hago es la de la celda pivot, que tengo que lograr que quede en 1. En este caso ya está en 1, pero si no estuviera en 1, tendría que lograr que quede en 1. Bueno, ¿cómo hago para que cualquier número que esté acá, qué operación le hago para que me dé un 1 acá? Vamos a resaltar esta columna. ¿Qué hago? Y esta lo voy a poner más oscura.
Bueno, al valor que sea, lo divido por sí mismo. Entonces, la operación elemental de fila es la que describo acá. Al valor de la fila 2 original, esta F2 no tiene un asterisco de prima, la divido por el valor que está en la columna pivot, en la celda pivot. Entonces divido 1. Acá, porque dice 10, en este caso es divido 1. Entonces, todos los valores de la fila 2, que ahora se llama fila 2', se dividen por 1. Entonces, agarro el valor inicial, porque yo acá no tengo ningún valor, esta tabla está vacía, 0 dividido 1, y pongo el resultado acá. Entonces ven que el valor de la celda dividido 1. Bien. El siguiente, 0 dividido 1. El siguiente, 1 dividido 1. El siguiente, así, 0,3 dividido 1, y así sucesivamente. Todos los valores de la fila 2 dividido 1. Entonces obtengo esta primer fila que está marcada en rojo, que es la fila 2'. Bueno, entonces ya la primera fila que definí es la fila 2'. Entonces acá la identifico como fila 2'. Todas las filas que vienen van a ser prima en realidad, pero bueno, la principal es esta, la fila 2', es la primera que proceso. Y después empiezo a procesar las otras filas porque se basan en el cálculo de la fila esta 2'. ¿Y cómo es el cálculo que se hace acá? Bueno, es siempre también el mismo, pero ¿cómo? Ahí se los digo. ¿Cómo es? Es el valor de la fila 2' multiplicado por el contrario del valor que está en la fila original. Estamos hablando fila 1 ahora. El valor contrario de la fila 1 que está en la columna pivot. El contrario. Ven que acá es 0,6, acá es menos 0,6. Más el valor original de la fila 1. Bien, vamos a hacer el cálculo, la primera celda. Si se fijan, el primer valor es el valor de la fila 2'. Entonces sería este 0. 0. Por el contrario del valor de la fila 1 original en la columna pivot. Entonces, este 0,060. Acá sería menos 0,60. Entonces acá ven que tiene un menos N17. N17. Está fija esta celda, siempre el mismo valor. Y a ese cálculo le sumo el valor original de la fila 1. Pero de la columna que estamos haciendo el cálculo. Este es el L17 acá. Entonces, eso es lo que significa. Fila 2' es el valor de la fila 2 de la columna que estamos trabajando. Acá el menos el valor de la columna pivot, siempre por menos ese valor. Y después le sumo el valor original de la fila 1, que es el que está acá arriba. Vamos a ampliar esto que están en los cálculos acá escritos. Acá. ¿Ven? Es 0 por el contrario, que sería menos 1 por 0,06 más 320. Ese es el cálculo, que nos da este resultado, 320. ¿Por qué? Porque bueno, acá está el 0, entonces se anula todo y queda 320. Bueno, la segunda columna, se aplica el mismo cálculo. El valor de la fila 2' multiplicado por el contrario del valor que está en la fila original, en la columna pivot, y más el valor de la fila 1 en la columna actual. Listo, ese valor es el que da 0,5. Acá está. 0,85 multiplicado, o sea, ¿dónde está? El valor fila 2, 0,85 multiplicado por el contrario del valor que está en la columna pivot de la fila 1, más el valor de la columna original de la fila 1.
Eso nos da este resultado, el 0,05. Ahora llegamos a la que era la columna pivot anteriormente. Nosotros queríamos que fueran todos ceros y un 1. Bueno, esta operación elemental de fila nos tiene que dar el 0. Así entra todo en pantalla. Bien, entonces es el valor de la fila 2 multiplicado por el contrario del valor que está en la fila original, en la columna pivot, más el valor original de la fila 1. Entonces ahí ven que nos da el 0. ¿Cómo es la fórmula acá con los números? 0, este 0, el valor de la fila 2 original, multiplicado por, acá está mal esta referencia. Ah, sí, está mal. Acá está cruzado el valor. Este es esta celda. ¿O qué estoy haciendo? El valor de la fila 2, el valor de la fila 2 era este, de acá arriba. Me comí un 27, no 28 acá. Bien, vamos a actualizar estas explicaciones. Ahí está, vamos a ver la explicación, a ver si está bien ahora. El valor, estamos calculando este 0. El valor de la fila 2, que es 1, multiplicado por el contrario del valor de la fila 1 en la columna pivot, más el valor original de la fila pivot. Bueno, entonces 1 por el contrario, por menos 0,6, me va a dar el menos 0,6. Más el valor original, entonces se anula con el valor original. Eso va a pasar en todas las otras celdas que necesitamos encontrar el 0. ¿A través de qué? De aplicar esta formulita. Bueno, y así aplicamos la misma fórmula para el resto de las celdas. A ver, vamos controlando que estén todos bien. El valor de S, este y ese está correcto. Esto está correcto. Bueno, ahora ya está. Tenemos calculada la fila 1, que vendría a ser llamarse fila 1'. Ahora vamos a calcular la fila 3'. Bueno, y les dije que la fórmula es la misma. El valor de la fila 2', siempre fila 2', vamos a calcular esta celda. El de la fila 2', multiplicado por el contrario, perdón, de la fila 3. Sí, de la fila 2', el contrario que existe en la fila 3 original en la columna pivot, más el valor original que está en la fila 3, pero de la columna actual. Entonces tenemos fila 2 multiplicado por el contrario del que está en la columna pivot, más el valor que está en la columna original. Bien, acá lo mismo. El valor de la fila 2 multiplicado por el contrario de la columna original, de la columna pivot, más el valor original. Y llegamos acá que tenemos el valor de la fila 2' multiplicado por el contrario que está acá en la fila, más el mismo valor que está en la fila original. Y ahí obtenemos el 0. A ver si este está bien. Esta formulita no está bien. Es el valor de la fila 2. Lo que tengo mal esto en realidad es 27 acá. 0 por el contrario, acá el 0,15 más el original. Ahí está. Entonces corregimos.
Y si bajo acá, bueno, no sé, me va a correr la feria. Lo vamos arreglando paso a paso. Bien. Entonces llegamos acá. Corroboramos que da el 0. El valor de la fila 2, que es el 1, por el contrario del valor original, más el valor original. Entonces obviamente acá va a dar el 0. Bien. Y esto era todo marcado en rojo. Bueno, así sucesivamente para todos los otros, todas las otras celdas. Hasta este que tenemos el de la fila 2, el de la columna y el original. Ahora vamos a calcular el 4, la última fila. Ya tenemos calculada esta. Bueno, siempre la misma fórmula. Por eso le digo que es automático. La fila 2', el valor de la fila 2', menos el original de la columna pivot, que es este, más el original de la columna. Bien, entonces, está. El valor de la fila 2 multiplicado por el contrario de la columna, más el original de la columna. Eso da 1500. Bueno, vamos a verificar, vamos a arreglarlo acá. Entonces, el valor de la fila 2 más este, más este. Está bien, entonces 0 multiplicado por el contrario de este, que es el 0, más 1500. Vamos a ver este. El valor de la fila 2, 0.85. Ahí está mal, ¿ven? Entonces 28 y este está en 27. Ok, entonces este está bien y los otros están mal. Bien. Entonces el valor de la fila 2 por el contrario más el original da este 1. Bueno, confirmemos 0, ¿sí? A cada uno. Acá va a dar el 0, que es el de la fila 2, por el 0 de la fila original contrario, sumado el mismo 0. 1 por el menos 1, 0 más 0. Y así sucesivamente hasta que obtenemos todos los resultados. Entonces, ahí está bien la fórmula. El de la 2 por el contrario este, más el valor este. Listo. Entonces ahí actualizamos esos valores. Y acá tenemos todas las operaciones elementales de fila que tenemos que hacer a mano. Estas operaciones lamentablemente se hacen a mano en los parciales. Vamos a reducir esto para que se pueda leer mejor. Llegamos a la segunda tabla. Bueno, ¿qué pasaba? Había una variable que ingresaba y otra que salía. Bueno, la que ingresaba era x2, la que salía era r1. Bueno, entonces sacamos r1, ponemos x2. Ahora, acá el coeficiente estaba en 0, no tenemos nada escrito acá. Bueno, acá tenemos que actualizar con el coeficiente de x2. x2 vale 0,5. Entonces, agregamos el coeficiente 0,5. S1 quedaba con su coeficiente, R2 quedaba con su coeficiente y R3 quedaba con su coeficiente. Siempre se copian lo mismo que estaba en el anterior. Entonces ya tenemos todo esto calculado hasta acá. Vamos a actualizar el ZJ. Entonces lo mismo, la suma producto, solución y columna de coeficientes. Y en este caso nos da 0. Porque yo les dije que cuando ingresaba generaba un incremento. Bueno, todavía como lo que ingresa tiene una variable artificial, no genera un incremento en realidad. Pero ya vamos a ver que cuando ingresan variables que no son artificiales, sí se verifica que te incrementa en lo que te agregue esa variable. Bueno, entonces hacemos la suma producto de la
columna ahora de las tasas de sustitución y los coeficientes de las variables que están en la base. Bueno, para todas así sucesivamente, hasta la última columna. Bien, obtuvimos todos los ZJ. Ahora hacemos los cálculos de ZJ menos ZJ. Entonces, CJ menos ZJ. Yo todavía no tengo hecho en el papel la segunda tabla, pero cumple con las mismas condiciones, que si está la letra, queda la letra. Bien, entonces hacemos todas las restas de CJ menos ZJ hasta que llegamos a la última. Y evaluamos, ¿estamos en el óptimo o no estamos en el óptimo? Bueno, es caso de maximización, entonces vemos si son todas 0 o negativas. Bueno, no. Tenemos 0, tenemos negativa y tenemos una positiva. Esta, 8540. Con 4 quiero decir. Listo, entonces la que ingresa va a ser x1. Bueno, entonces acá la pinto con celestito, x1. Ahora, ¿quién sale? Bueno, entonces hacíamos el tita, que era el cálculo de la tasa de sustitución, la solución sobre la tasa de sustitución de la variable que está ingresando a la base. Entonces 320 sobre 005 da 6400. Ahora 0 sobre 0, bueno, da 0 o error, no, da error, da infinito. 0 sobre 0,85, bueno, da 0, un 0 sobre una división de un positivo. Y 1500 sobre 1, bueno, da 1500. De todos estos valores, ¿con cuál me quedo? Bueno, en este caso yo esto tomé como que esto es infinito y esto es 0. Entonces tomo el 0, que es el menor valor posible. Bien, entonces la fila pivot ahora es la de R2. Y si se van dando cuenta, el simple lo primero que saca son las artificiales. Eso lo normal que sucede es eso, que primero salen las artificiales y se van eliminando del ejercicio. Una vez que se fue, por ejemplo, la que se fue es R1, bueno, podemos dejar de hacer los cálculos con R1, porque no tiene que ingresar más a la base. Entonces esa como que podemos obviar los cálculos de esa variable artificial que salió. Bien, entonces ya sabemos quién sale, R2. Listo. Tenemos que no estamos en el óptimo, tenemos que pasar a hacer la siguiente matriz. Y en esta siguiente matriz hay una particularidad, que en este momento es que yo tengo que elegir algo que no es el porciento normal, que es el menor de los valores de tita, porque si no entro en el bucle. Ahora les voy a mostrar cómo es el que se entra en el bucle. Bueno, haríamos todo lo mismo. Definimos, vamos a sacarle el color a esto para que no nos confunda, fila, columna pivot y celda pivot. Ahí está, tenemos esta. Bueno, entonces le decía, primer paso, a la fila pivot, en la celda pivot tenemos que calcular el 1, Entonces, ¿cuál era la función que nos daba el 1? Dividir la celda por su mismo valor. Entonces, la F3' se calcula como los valores originales dividido el valor de la celda pivot. Todas dividido por 0,85. Entonces, esta por 0,85, que es 0 sobre 0,85. Esto es 0,85 sobre 0,85, nos da el 1. Esta también. Acá menos 0,20 sobre 0,85 nos da 0,23. ¿Sí? 0,20 sobre 0,85. Bueno. Acá lo mismo. 1 dividido 0,85. El 1 negativo. 1,18. Así sucesivamente hacemos el primer cálculo. Entonces esta columna, esta fila la marco con rojo. Este es el primer cálculo. Y obtuvimos el 1. Ahora vamos a obtener los ceros.
Entonces empezamos por la fila 1 y repetimos el cálculo que les dije que siempre el mismo. Entonces ahora la fila prima es la fila 3 prima. Antes era la fila 2, ahora es la fila 3. Bueno, el valor de la fila 3 prima, que es el 0, multiplicado por el contrario de la fila, ahora estamos hablando de la 1, de la 1, sí, de la 1, pero de la columna pivot, 0,5, y le sumo el valor de la fila 1 original, que es la fila prima anterior, ¿no? Entonces es la 1 original ahora. Entonces verificamos el 0 multiplicado por el contrario de la columna pivot de la misma fila pero la original, más el valor de la fila original. Entonces nos da 320. Ahora vemos donde nos tenía que dar el 0. El 1, que es el valor de la 3' multiplicado por el contrario de la fila 1 original, menos 0,05, más el valor original, 0,05. Entonces, evidentemente, nos va a dar el 0, porque va a quedar menos 0,5 más 0,5. Y así sucesivamente, hasta el último, que es el fila 2 original, multiplicado por el contrario de la columna pivot, más el original de la fila. Y nos da el menos 0,6. Bien, calculamos esta fila, ahora vamos a calcular la fila 2' de la misma manera. Entonces, fila 3', el valor por el contrario de la columna pivot más el original. Entonces, como ven, se aprende la regla, es automático. A ver, acá, en este caso, fíjense que en la fila original ya tenemos un 0. Entonces, ¿qué pasa? No hace falta hacer ningún cálculo en realidad. El 0 tenés que copiar tal cual los mismos valores. Entonces por eso acá está como directamente igual. Pero si aplicáramos la fórmula daría lo mismo. Daría el mismo valor. Acá estamos en la fila 3 que ya está calculada la 3' y nos falta la 4. A ver, en la 4 ¿tenemos un 0? No, no tenemos un 0, tenemos un 1. Entonces hay que convertirlo en 0. Bueno, entonces fila 3 original, este valor multiplicado por el contrario de la columna pivot más el original de la fila. Esto. Acá se cumple que es el 1 por el contrario menos 1 más 1 nos da 0. Y ahí se verifica la columna, como es el vector unitario que teníamos que lograr. Y así para todos los cálculos. El contrario, la fila prima 3 en este caso, por el valor contrario de la columna pivot más el original. Listo. Recalculamos toda la tabla. Bien. Y acá recalculamos toda la tabla. Bueno, tenemos que hacer ingresar la variable que ingresaba. Ingresó x1. Bueno, ¿y quién salía? R2. Bien, entonces ponemos x1 acá. Acá no tenemos nada. Ponemos el coeficiente de x1, que es 0,40, el que está acá, 0,40. Y cargábamos las otras variables. S1 quedaba con coeficiente 0, x2 quedaba con su coeficiente 0,5, x1 con su 0,4 y S3 con su 0. Bien. Listo. Ahora sí podemos calcular ZJ como en este caso no está aplicada la fórmula suma producto. Está 1 por 1, lo cual no es eficiente, no es recomendable. Entonces está la sumatoria de todas las multiplicaciones y lo hacemos para todas las columnas. Siempre igual. Y ahora último restábamos CJ menos ZJ. Y calculábamos las contribuciones unitarias de cada una de las variables. Entonces evaluamos
¿Tenemos algún valor positivo? Sí. ¿Cuál es el más positivo? Bueno, tenemos dos. ¿Cuál es el más positivo? 1.44. Bien. Entonces, la variable que ingresa es x3. Ahora, ¿cuál es la variable que sale? Entonces, marcamos la columna como columna pivot. La que sale, hacemos la división. Solución sobre tasa de sustitución de la columna pivot. Listo, hacemos todas las divisiones. Obtenemos todos estos valores. Bueno, ¿y qué pasa? Siempre nos va a dar los ceros en estas dos celdas. Como van viendo, nos van dando ceros acá, ceros acá. Entonces siempre nos hace elegir entre estas dos. Bueno, supongamos que le hacíamos caso y elegíamos uno de los dos ceros. A ver, los dos ceros dividen por negativo. Entonces en este caso no podemos aplicar el criterio ese que nos compartía el alumno. Entonces supongamos que vamos a elegir uno de los dos ceros. Elijo este cero para que salga, porque yo elegí el de arriba. Bueno, digo, voy a elegir el de abajo. Bueno, ¿qué sucede? El que va a salir va a ser x1. Bueno, entre x3 sale x1. Bueno, hacemos todos los cálculos. No, perdón. Pasamos a la siguiente matriz. Entre x3 sale x1 o x2. Bueno, en este caso ya he elegido x1. Ahí. Bueno, ¿qué pasa en la siguiente matriz? Hacemos todos los cálculos de nuevo. ¿Qué variable entra? x1. La acabamos de sacar. Y ahora la estamos metiendo de nuevo. Entonces, sí, bueno, a ver. ¿Quién entra? ¿Quién sale? Bueno, a ver. La menor. ¿Quién es la menor? x3. La que acaba de entrar. Bueno, ok. Siguiente matriz. Ingresó x3. Salió x3. Ingresó x1. Hacemos los cálculos. ¿Quién ingresa? Bueno, tenemos otra vez dos opciones. x2 y x1. ¿Quién ingresa? x3. Ok, la acabo de sacar x3. Acaba de salir. Ahora la vuelvo a ingresar. No. ¿Y cuáles salen? x2 o x1. Bueno, así, sucesivamente. La que saco, después vuelvo a ingresar. Y sucesivamente. Entonces no termina más el ejercicio. Entra y salen las mismas variables. Entonces, para romper ese bucle, elijo el siguiente valor que es más pequeño. Y ya estamos en horario y ya vamos por lo menos a ver la finalización de este ejercicio explicado. Entonces, ¿cuál sería el siguiente valor más pequeño de toda esta lista? El 1688. Bien. Entonces, bueno, la que va a salir es S1. Listo. Saqué S1, entró X3. Listo. Repito todos los cálculos. Obtengo el vector unitario que acá en el lugar donde estaba la columna pivot anterior. Listo. Actualizo los coeficientes. X3 ahora con 1,20. Bueno, y actualizo Z, actualizo CJ menos ZJ. Evalúo si son todos, en este caso, negativo o 0. No, tenemos un mínimo que es positivo. Y entonces evalúo quién es la variable que sale. Y acá divido. Entonces, solución sobre tasa de sustitución de la columna de la variable que sale. No, de la variable que entra. Bien, me dan todos estos números. Y bueno, acá tengo un negativo que no tengo que considerarlo. Y el menor valor positivo que hay, o 0, es este, 1006. Entonces, ¿quién sale? S3. Entonces, entre x2 sale S3. Actualizo coeficiente. Actualizo todos los cálculos. Hago Z. Hago CJ menos ZJ. Y evalúo. ¿Son todos positivos o 0? Sí. Bien. Entonces estoy en el óptimo.
Bien, no tengo que calcular más quién entra y quién sale. Son todos ceros o negativos. Listo, para maximización, esa es la función, es el logro del óptimo. Bueno, ¿cuál es la solución? Lo que dice acá. Estas son las variables y estos son los valores de las variables. Entonces están desordenadas. X3, 2, 1 y S2. Bueno, acá ordenadamente sería X1 vale 1500. X2 vale 412,92. Y X3 vale 1376. Entonces estas son las cantidades a producir de tejas, ladrillo y cerámico. S1, ¿está en la solución? No. Entonces, ¿cuánto vale? 0. S2 está en la solución, sí. ¿Cuánto vale? 1006. Bueno, entonces recordemos, ¿qué era S2? S2 era cantidad de producción de tejas que supera el mínimo de 15% del total. Entonces, la producción de cerámicos, de tejas, era tejas, para mí era cerámico. Producción de cerámicos es la cantidad de cerámicos que supera el 15% del total de la producción. Entonces se pasa por 1006 unidades. S3 está en la solución, no, vale 0. R1 y R2 no están en la solución, perfecto, porque así estamos en una solución real, valen 0. Y Z vale 2458,15. Entonces este valor es el valor que deberíamos haber verificado, por ejemplo, con el lindo. Y es el valor de Z. Bien. Entonces ahí llegamos hasta acá, que es la solución. Esta es la solución del ejercicio. Las variables, los valores que tenemos que tomar la decisión son estos. El excedente que vamos a tener es este. Y el valor de las utilidades máximas que vamos a obtener es el valor de Z. Bueno, se entendió. Quedó, alguna parte fue media complicada. Yo les voy a subir este archivo de Excel y el PowerPoint también. Acá le copié las pantallas del PowerPoint, que me falta copiarlo no, bueno, eran las básicas, el diagrama de flujo de Carignano y este cálculo exacto y la resolución en papel, para que tengan el Profe, ejemplo. Sí. o sea, nosotros ahí para llegar a ese objetivo tendremos que producir por lo menos 1000 piezas más que sobrepasen el 15%, digamos, para Sí, llegar a ese Z. y sí, en realidad es así. Mira, fíjate que el- los cerámicos no tienen que ser más del 15%. Entonces, ¿cuál es la producción total? En unidades. Eso, más esto, más esto. ¿Qué me falta? Ahí está. Eso. Entonces, la producción total en unidades son 3289. Bueno, a ver. ¿Cuánto sería el 15% de esto? Por 0,15. Sería 493. Bueno, ¿cuál es la producción de el X3? Era el que representaba los cerámicos. Eso es fundamental. Tejas, ladrillos y cerámicos. En la definición del problema. Nos tiene que quedar claro quién es quién. A ver. Cerámicos es... No, pero esto estamos mezclando. Bueno, sí, era lo mismo. 8 era X1. X1 que traía 8 sobre 20. Bueno, volvamos al Excel. 8 sobre 20 era el 0,40, era X1. Bueno, entonces X1 eran los cerámicos. Y era el que tenía la restricción de ser mayor al 15%. Bueno, el 15% son 493. Bueno, entonces, si yo produje 1500 cerámicos,
hice esta cantidad x1, 1500. Bueno, y yo tenía que hacer como mínimo 493. ¿Cuántas estoy superando respecto de 493? Ok, entonces 1500 menos 493. 1006,6. Entonces estoy superando el 15% por 1006,6 unidades. ¿Mm? Eso es lo que tenemos que interpretar. ¿Se entendió? Este es el 15% de la producción total. Sí, profe. Perfecto. Bárbaro. Gracias. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Nos pasamos, pero bueno, había que terminar.